Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. El tema de hoy es fertilización asistida. ¿Es como Dios quiere? Este es el tema, vamos a realizar el debate, pero primero el informe. Desde el nacimiento del primer bebé de probeta en 1978, las técnicas de la fecundación asistida evolucionaron y se extendieron tanto como los dilemas éticos y religiosos que plantea el tema. La controversia que propone esta técnica científica contempla valores fundamentales del ser humano como la familia, el derecho a la vida y a la procreación. ¿Debe la ciencia mantenerse al margen de este acto natural o ayudar a engendrar una nueva vida? Existen numerosas técnicas para asistir a la fertilización. Algunas de ellas son aceptadas y otras condenadas por las religiones. Los métodos de baja complejidad abarcan desde las relaciones sexuales programadas hasta la inseminación intrauterina, mientras que aquellos más complejos incluyen sistemas como la fecundación in vitro y la inyección de los espermatozoides dentro de un óvulo, todos desarrollados en laboratorios de embriología. A las escasas probabilidades de lograr un embarazo natural se suma la infertilidad, que puede afectar a cerca del 10% de las personas, y el progresivo descenso de la tasa de natalidad en varios países desarrollados. Siendo la procreación uno de los principales mandatos religiosos, ¿puede existir una contradicción en las doctrinas que condenan la fecundación asistida? Fecundación asistida. ¿Evolución de la ciencia o involución moral? Bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Es como manda Dios? Vamos a presentar a los panelistas y por supuesto ellos tienen 1 minuto cada uno para iniciar el tema. Después tendremos el debate. La postura de los musulmanes, Sheikh. Acorde a la legislación jurídica islámica, todos los métodos de fertilización asistida son completamente lícitos, siempre que existan determinadas condiciones. La primera de ellas es que sea dentro de un matrimonio religiosamente conformado. La segunda de ellas es que sea realizado entre el óvulo y el espermatozoide del esposo, que no haya donación de terceros ajenos al matrimonio. Tercero, que no se puede utilizar un vientre ajeno al de la madre. Cuarto, que no se puede... Los embriones, supongo yo, esto ustedes no lo aceptan. El embrión tiene que ser de ambos esposos. Ah, lo aceptan, embriones se acepta, sí, correcto. Sí. ¿Rabino? Yo creo que la generación de vida es un acto de amor en el cual está presente Dios. Según el Talmud, cuando el hombre y la mujer se están amando, Ashejina Sheruyá Beinayem, la divina providencia está presente entre ellos. Incluso en hebreo, entre la palabra hombre, Ish, y la palabra mujer, Isha, la diferencia es el nombre de Dios, la IH, el nombre del tetragrama divino. Por lo tanto, sacar del entorno divino y de lo que significa la generación de vida a través del amor, sacarlo de ese entorno, realmente es banalizarlo y buscar un camino que no es el que está en el plan divino. Bien, entonces no. La palabra sería no, más correcta, ¿no? Más directa. Padre Alejandro.
Es exactamente en la misma línea, podemos decir, contemplar siempre el acto de la generación de una nueva vida como un acto creador de Dios, en el cual los padres cooperan también con su propio acto de amor. Es decir, la relación sexual siempre tiene un sentido unitivo, una expresión de amor mutuo y de entrega plena del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, abierto a la vida. En ese contexto es que Dios se hace presente con su acto amoroso de la generación de una nueva vida, irrepetible siempre y única. Bien. Por lo tanto, en ese contexto de la expresión del amor, en la relación sexual matrimonial tiene su lugar la generación. El momento del agnóstico, o escudé. ¿Cómo no? Sí, la reproducción es un hecho natural, pero la investigación científica que descubre la naturaleza y que nos permite desarrollar técnicas, nos permite dialogar con mayor espontaneidad con la naturaleza. A su vez, la naturaleza es la obra de Dios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la espiritualidad racional que los agnósticos no ateos, como yo, pretendemos desarrollar, todo método de fecundación asistida es lícito. Todo, absolutamente cualquier todo camino. método. Pastor. Nosotros como cristianos siempre estamos a favor de la vida, no estamos en contra de la ciencia, no estamos en contra de la genética, ¿sí? De la manipulación. Creemos que desde el momento que se forma un embrión ya hay una persona. O sea que no estamos en contra de la ciencia, sí estamos en contra de la manipulación. Creemos que ahí hay una persona que tiene derecho, ese embrión, tiene derecho a vivir, tiene derecho a no ser objeto de experimentación, tiene derecho a manifestarse y desarrollarse. Entonces no estamos en contra de la ciencia, pero sí de todos los efectos secundarios negativos que puede tener para el embrión algunos métodos de fecundación asistida. El representante del hinduismo. Todo lo que hace Dios es orgánico y natural. Por ende, si hay algo que es contra natura o antinatural, entonces no es aceptado. Pero en esta era, como las cosas son tan inorgánicas, son tan contra natura, muchas veces sucede que tenemos que recurrir a este tipo de sistemas para poder engendrar. El punto principal de aquí es que tanto el hombre como la mujer tienen que unirse con un estado de conciencia elevado, porque el estado de conciencia que toma el hombre y la mujer al momento de la unión es el estado de conciencia del alma que está trayendo a que entre dentro del vientre o se transforme en un embrión. Entonces, de acuerdo al estado de conciencia de la pareja, es el estado de conciencia de la entidad viviente que va a entrar en ese vientre. Bien, bien. Y nuestro invitado de hoy es Sergio Pasqualini, es fundador y director del Instituto Alitus, especialista en fertilización asistida. Doctor, ¿vale todo? Yo creo que Dios nos da las herramientas por medio de la investigación de ir avanzando en el conocimiento, y es Él quien decide hasta dónde se llega y hasta dónde los tiempos. Después cae en manos de los humanos el qué hacer con esas herramientas, que pueden ser utilizadas para bien o pueden ser utilizadas para mal, lo que para algunos consideran que está mal, para otros consideran que está bien, dentro de una forma de pensar pluralista. El sistema reproductor humano tiene la función de reproducir, si no reproduce está enfermo, y ahí es donde estamos los médicos para tratar a la mejor sapiencia poder revertir esa situación. Tenemos situaciones como la donación de semen y la donación de óvulos que se utilizan cuando parte de ese sistema reproductor falla en ese sentido, y se lo puede homologar con las salvedades que representa a los trasplantes de órganos. Es decir, si un corazón falla, nadie duda hoy en día, como en alguna época se pudo haber dudado, que el trasplante es correcto. Con la donación de semen y la donación de óvulos pasa lo mismo. Si el testículo no produce espermatozoides, ¿por qué no recurrir a una donación de semen? Si el ovario no produce óvulos o los produce defectuosos, ¿por qué no recurrir a la donación de óvulos? Y todo lo que podamos hacer para revertir la situación y darle a esa pareja la posibilidad de tener un hijo, vale dentro de un marco general que hay que establecer. Bien, y Dios permitiría esto, que vale todo desde el momento que estaría dentro de lo natural. Seguro. Así como nos permite, de lo natural, no dentro nos de la permite naturaleza. operar un cáncer de mama para tratar de darle la oportunidad, pero en definitiva si va a andar bien o no, lo decide él. Bien, bueno, y como siempre vamos a tener a la tribuna, que la tenemos aquí atrás, son estudiantes que van a participar con distintas consultas que le van a formular a los panelistas sobre el final del programa. Nosotros hacemos la primera pausa y ya empezamos el debate.
Bueno, las cosas ya se pusieron muy inquietas a tal punto que el rabino Crema me dijo, yo quiero ya mismo responder al doctor Pasqualini. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Pasqualini en el sentido de que el avance de la ciencia es mérito de Dios. Por lo tanto, nunca se puede contradecir ciencia y fe, porque la fe complementa la ciencia y todo avance de la ciencia es gracias al plan divino. En lo que me cuesta... Sí, perdón, rabino, con todo el respeto del mundo. Fe y ciencia se han enfrentado permanentemente. Jamás. ¿Cómo jamás? La fe es el complemento de la razón, la fe es el fundamento de la ciencia y es el complemento de la ciencia, y la ciencia progresa y avanza precisamente porque está alimentada por la fe, como una batería alimenta un... Respetuosamente no coincido. Sí. Yo le quiero contestar al doctor pero quería decirle que si el problema es la angustia de una pareja que no puede tener un hijo y desea tenerlo, si bien yo estaría de acuerdo en que el mal menor sería que el óvulo, o sea, que el espermatozoide sea del esposo, creo que hay una bendición mucho mayor tanto para esa pareja a quien Dios no ha bendecido con hijos, como para aquellos que han sido abandonados por sus padres, ¿Cuál? que es la adopción. Pero con lo difícil que es en algunos países adoptar, muy complejo. Una palabra, por favor. Una palabra y es la siguiente. Digamos, yo coincido totalmente con el rabino cuando nos dice que la fe es el complemento de la razón. ¿Así? Y agrego, así debe ser. Ese es el camino de la razón inspirada por una búsqueda de Dios. Sí. ¿No es cierto? Ahora, históricamente, es cierto lo que dice usted. Que están enfrentados. Que han estado enfrentados, pero no por algo intrínseco a la fe y la ciencia, sino por las falencias de los hombres. Exacto. O en todo caso, las religiones han enfrentado mucho a la ciencia. Digo, no tanto a la fe, digo, la religión es más institucionalmente. Exactamente. Aunque se enoje el padre Alejandro. Volvamos al tema de especulación. No, yo quiero... voy a enojar con un hincha de River, no puedo. No creo yo que vale todo en la ciencia, porque el científico tiene un deber moral de investigar. Y es bueno, y muchos científicos han sido cristianos, y son cristianos, pero tiene que tener límites éticos. No se puede investigar y con la intención de crear nuevas vidas, destruir vidas ya existentes. Nosotros creemos que el embrión es una persona, entonces tengamos mucho cuidado en ver los dos aspectos. No se puede construir sobre una base de cadáveres la investigación científica. Epa. O sea... ¿Ustedes manejan cadáveres? Hace 2000 años no se sabía lo que se sabe hoy, tanto es así que en el Código Civil se habla de concepción en el vientre materno. Por supuesto, eso no es para negar lo que es la realidad. Uno puede decir también que la vida comienza simplemente con un espermatozoide, porque si el espermatozoide se le va a dar la oportunidad de ponerlo con el óvulo, y si está dadas las condiciones va a seguir su camino. Un embrión, de cada 1000 embriones en fresco, es decir, no criopreservados, se producen 42 embarazos. Es decir, la mayoría de los embriones no son viables, porque se junta mal la información genética y el 50% son anormales y se detienen espontáneamente. Es la selección natural, porque el sistema reproductor es poco eficiente. Cada 1000 embriones criopreservados se logran 52 embarazos, pero no porque la criopreservación los daña, sino porque tampoco servían antes de criopreservarlos, servían en cuanto a viabilidad. ¿Y los otros embriones? Se detienen naturalmente con o sin criopreservación. Pero a lo que voy es que con ¿Pero qué es detenerse naturalmente? ¿Mueren? Se detienen los primeros días. Muchas mujeres en su ciclo menstrual tienen un embrión que se ha formado, se detiene al segundo o tercer día, que es cuando con mayor frecuencia lo hacen, y esa mujer nunca supo que tuvo un embrión. ¿Y los embriones que se conservan? Los embriones que se conservan, partiendo del concepto de que no se acepta el descarte embrionario, todo lo demás es válido. Por supuesto, no la clonación y todas las cosas, todo tiene un ¿Pero límite. cuántos embriones tienen? ¿Cuántos embriones Es que si la pareja cuando criopreserva embriones acepta que no se va a descartar esos embriones y van a ser utilizados para ellos o eventualmente donarlos, está todo bien. Pero tampoco hay que negar la realidad que es, por decirlo de alguna forma, si se quiere, la globalización. Cuando una mujer se dirige al médico y le dice me quiero hacer un aborto, el médico puede compartir o no compartir, puede decir mira, yo en esta no te acompaño. Eso no quita que la mujer que desea hacerlo se vaya a ver a otro que le resuelva el problema o lo haga ella espontáneamente y lo haga todo mal y sufra y se muera como complicación. Está bien, pero eso lo libera a usted, de alguna forma lo libera moralmente a usted. Yo estoy haciendo esto porque si no lo hago yo, otro lo va a hacer.
No, yo no lo hago, pero me refiero... No, ya sé, pero el tema de los embriones sí. El tema de los embriones hay que legislar para regular, pero no para prohibir la criopreservación porque se le quita las chances a las parejas. Pero si hay una ley que regula y que dice cada tanto tiempo tienen que tomar una decisión, lo usan para ustedes, los donan, pero no se acepta el descarte embrionario, está todo bien. Claro. El tema de los embriones que se suscitó tanto conflicto es de los embriones que pasado el tiempo las parejas se desentienden por algún motivo y quedan esos embriones criopreservados. Entonces ahí es donde pasa con el esos marco... embriones. Ahí está. Es decir, ¿no? ¿por qué tenemos la facultad y el derecho de congelar a una persona? Porque es decir, Entonces, yo pienso que a ninguna persona adulta le gustaría que le dijeran, mire, usted vamos a congelarlo por 2 o 3 meses y después lo vamos... ¿Quién tiene la facultad y el poder para decir yo tengo la vida pero y que siga adelante? Pero ahí no es que decidamos nada. Cuando uno tiene un bebé y dice yo te lo congelo al bebé, ese bebé no vuelve nunca más como un adulto. El embrión es un estadio del desarrollo humano que permite ser criopreservado sin que se afecte, si es que antes de congelarlo estaba bien. ¿Escudé? Sí, yo les quiero recordar que en su Suma Teológica, Santo Tomás decía que el embrión no es un ser humano hasta haber cumplido más o menos el 3er mes. Por consiguiente, les quiero recordar que incluso la posición de la Iglesia Católica respecto a este punto no ha sido monolítica a lo largo de su historia. Por consiguiente, yo deduzco que no es un dogma de fe, pero a eso me remito al padre. Sí, es sin duda un dogma que pertenece a nuestra confesión. El embrión, desde el primer instante de la concepción, es un ser humano y es distinto al óvulo y el espermatozoide antes de que sean unidos, porque la ciencia nos ayuda a decir esto. Santo Tomás. Santo Tomás no tenía la ciencia que hoy teníamos y no sabía cómo se producía la fecundación de un óvulo. Por eso su alcance, como bien dijimos, esta relación entre ciencia y fe que se llevan de la mano, yo diría con la fe no solamente como complemento, sino también como suplemento de la razón. Porque la fe ayuda a alcanzar un conocimiento que la razón sola no alcanza. Entonces la Iglesia cambió, cuando cambió la ciencia, le dio más información y Santo Tomás de Aquino quedó de modé. No, ¿cómo va a quedar de modé si sigue siendo el único... Rabino, no me mira así. Sigue siendo el único teólogo que está mandado en el Código de Derecho Canónico para ser maestro. Pero en este punto, ustedes hoy dicen, Santo Tomás de Aquino se equivocó. No lo decimos que se equivocó. Decimos que lo que él podía saber hasta ese momento, porque se lo prestaba la ciencia, lo asumía. Hoy la ciencia nos presta algo más que lo que le prestaba a Santo Tomás de Aquino. Entonces hemos podido profundizar. Pero a mí me parece que lo vamos a descubrir en el futuro, entonces, si la ciencia sigue avanzando, por ahí se sigue corrigiendo la religión. La ciencia de la fe no pueden no ir de la mano, porque la ciencia estudia una realidad que nos ha sido dada por Dios, y la fe nos lleva a este Dios que nos ha dado no solamente la ciencia, sino aquello que la ciencia estudia fundamentalmente, el mundo en el que estamos. Sí. Así que no hay contradicción posible entre la ciencia y la fe. Pero a mí me parece que lo más importante en este tema es tener en cuenta la generación de una nueva vida, no solo como un hecho biológico, porque la vida humana no es solo un hecho biológico, sino una realidad profundamente espiritual. Cuando hablamos de la generación de una nueva vida, tenemos que tener en cuenta que se trata de eso, de generación de una vida que no es solo un hecho biológico y por lo tanto nuestra mirada tiene que ser amplia. Finalmente, ¿ustedes creen que la vida es fruto de un acto de amor de Dios al que cooperan los padres y que ese contexto natural de la generación es el que Dios ha querido y que nosotros tenemos que respetar muy celosamente porque nos encontramos sino ante el peligro de la manipulación? La ciencia no puede ponerse por encima de la fe. los papás, también el médico. 3, 4, 5, todos quitando, es decir, tomando esta generación de una nueva vida como un fruto de la ciencia, es decir, puesta la ciencia casi hasta por encima de Dios. Sí, Rabino. Que el Talmud es muy claro, dice, Shlosha Shutafim Ba'adam, hay 3 socios en la creación de un ser humano, su padre, su madre y el santo bendito sea. Nos tiene que quedar claro que los padres son co-creadores o son socios de Dios, en el decir del Talmud, de la obra de creación. Y aquí se trata realmente de un acto de amor de Dios el nacimiento. Pascualini se está metiendo en esos 3, sería el cuarto. Yo quería complementar el tema de la ciencia y la religión con palabras de alguien que nadie va a negar que sea un gran científico, que era un buen judío llamado Albert Einstein.
Y Albert Einstein dice, yo como astrónomo puedo explicar la ubicación de cada una de las estrellas, pero el equilibrio cósmico, ese es mi Dios. Y nosotros no podemos con la ciencia tratar de entrar a invadir lo que es el equilibrio cósmico, que es la divinidad. Y los musulmanes, en el medio de esta discusión, este debate que pareciera un debate solo de alguna parte del mundo, ¿qué dicen? ¿Lo tienen resuelto? Por supuesto, en el Islam se considera que la vida comienza a partir de la implantación viable, el desarrollo viable. Es decir, que hasta ese momento no se considera ser humano. Hasta ese momento no se considera ser humano. Bueno, es marcada la diferencia, entonces... Están cerca de Santo Tomás. Claro, están más cerca de Santo Tomás. Pero hasta el momento de la implantación, que es mucho antes del tercer mes. Ajá. Vale, vale. Está bien, bueno. Por eso es plausible la utilización de los embriones, ya sea en la investigación. Entonces están más cerca de lo que hoy la ciencia le brinda a la Iglesia Católica para pensar sobre la materia, porque entre la fecundación y la implantación habitualmente hay unos pocos días, no 2 o 3 meses, que es un tiempo mucho más largo. 14 días. 14 días. No es un tema si es o no persona. Nosotros pensamos que es persona, pero aún siendo persona o proyecto de persona, nosotros pensamos que es persona, debe ser protegido. No hay derecho a destruirlo. Que nadie habla de una se considera que a partir del momento que está implantado y su desarrollo es viable, ya goza de todos los derechos humanos, esencialmente el derecho a la vida. Entonces ese embarazo no puede ser interrumpido, salvo por una causa terapéutica. Sí, sí, Pascualina. Yo creo que las cosas van avanzando y se van sabiendo, como dijo Alejandro. Santo Tomás de Aquino también decía que el alma entraba en el embrión masculino antes que en el embrión femenino. Por supuesto, eran otras épocas y todo, y entrar a discutir del alma es un poco como entrar a discutir cuándo empieza la nueva vida. Es decir, uno puede llegar así cuando se meten en la cama también. Pero lo que nosotros hacemos, que es la fertilización in vitro, nosotros nos ocupamos de nuestros pacientes que son los embriones transferidos, los que no están transferidos y las parejas. Y nos debemos a ellos. ¿Y qué hacemos con los embriones que no transferimos? Porque no los podemos transferir para evitar el embarazo múltiple y todas las consecuencias, es dilatar esa transferencia. La única forma de dilatar esa transferencia es por medio de la criopreservación. Bueno, pero entre otros proyectos, no digo de su instituto, Sergio, pero entre otros proyectos se está dilatando el tema de los embriones porque justamente hay mucho interés de parte de parejas homosexuales o de madres solteras para poder recibir esos embriones. Que eso va a ser para muchos institutos un gran negocio. Todo un negocio. No estoy diciendo su caso. Y después, pero lo debatimos en un ratito, como también después queremos preguntar qué pasa con el karma en todo esto, ¿no? Es decir, que para un embrión, ¿no? ¿Cuál es el karma para estos embriones que están congelados? Todo esto lo debatimos en un ratito, pausa y ya seguimos. Bueno, quedamos con una pregunta en el bloque anterior. ¿Qué pasa con el karma, Mahayandas? Primero tenemos que entender qué es la palabra karma. Karma no es una cosa, una palabra, algunos piensan que es demoníaca o es una cosa rara que lo inventaron algunos grupos New Age o algo por el estilo. Karma es la tercera ley de Newton, por ejemplo, si quieren verlo desde el punto de vista científico. Por cada acción hay una reacción con la misma intensidad y en un sentido opuesto. Todos los cuerpos físicos tienen que pagar reacciones por las actividades que hacen. Entonces, el karma de un embrión, o sea, no entiendo muy bien cuál es el tipo de pregunta que me está haciendo. ¿Qué estará pagando? El karma. Algo debe estar pagando. Todo el mundo está pagando todos estamos pagando todo. Son reacciones a las actividades que realizamos anteriormente. ¿Y las parejas que aceptan esto? Hay parejas, por ejemplo... ¿Van a tener que pagar? Sí, todo el mundo, pero no significa que karma siempre sea algo malo. Karma significa una reacción. En realidad karma significa actividad, pero la gente lo conoce como reacción. Hay karma bueno y karma malo. Entonces, por ejemplo, si alguien, como en el caso de alguien aborta un embrión, es porque ese embrión está pagando una reacción de su vida anterior. Probablemente en su vida anterior él abortó, entonces ahora está siendo abortado y está siendo privado de vida. Entonces, en las escrituras védicas se explica Mame Vanso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanam Manasastyan Indriani Prakritishtani Karshati. En sánscrito esto significa que
todas las entidades vivientes son como chispas que emanan de Dios, ¿eh? Y estas entidades son completamente espirituales de la misma forma de la naturaleza de Dios y entran en el seno de la energía material, en otras palabras, en la tierra, el fuego, el aire, el agua, el éter, que es lo que nosotros estamos hechos, o lo que nuestro cuerpo está hecho. Sí, correcto. Y realiza su karma. Bien, hasta ahora debatimos esto en el ámbito académico, podríamos decir. Ahora vamos a humanizar el tema y acá es donde muchos pueden llegar a cambiar de forma de pensar. Cuando uno humaniza los temas, padre, ¿no? Ocurre eso. Nosotros podemos debatirlo académicamente, pero después vemos cómo reacciona un ser humano frente a esta cuestión. Y vamos a tener el testimonio de Marisa Brel. Soy Marisa Brel, yo soy periodista y madre ahora, después de una lucha intensa, no podía tener hijos, en realidad quedé embarazada después de 2 años de búsqueda, tuve un embarazo ectópico, estuve al borde de la muerte, me salvaron y ahí me diagnosticaron que mi otra trompa que había quedado bien estaba tapada, por lo cual debía hacer tratamiento in vitro, fertilización in vitro, si quería quedar embarazada. Yo soy católica, tengo muchísima fe en Dios, en la Virgen María, en todos los santos, de quienes me he agarrado para no sufrir tanto en esta tierra, con este deseo de ser madre que no llegaba y no llegaba y se hacía muy difícil. Creo que Dios quiso que en mi destino haya una hija y ojalá que haya más hijos, a través de las manos del doctor Pascualini. Durante 15 años que fui a colegios de monjas me decían que solamente se pueden tener relaciones sexuales para procrear. Bueno, yo quería procrear, vine a esta tierra para eso, quería ser madre, mi marido quería ser padre. ¿Por qué no la ayuda de un médico? Es lo mismo que tener una enfermedad y no ir a un médico para ser curado. No se entiende, o sea, ¿cuál es el problema? Mi fe puede más que 10 personas que tienen poder y deciden no estar de acuerdo con esto o como con otras cosas. Mi hija se llama Paloma, va a cumplir, ya tiene 3 años casi. La veo a ella y la veo a Dios. Tengo embriones congelados en halitus y Dios quiera que pueda embarazarme de nuevo. Bueno, la pregunta ahora, pastor, es, ¿se puede condenar a una mujer? Yo no sé, no a esta mujer. tenemos ningún tipo de condenación y dije al principio que no estamos en contra de la ciencia, ¿no? Sí estamos en contra de todos los efectos secundarios que traen estos tipos. Por ejemplo. Y por ejemplo el tema de congelar embriones, el tema de que a veces se alquilan vientres para tener hijos, el tema de la experimentación, el tema de la destrucción. Decir al doctor, hay algunos embriones que no se implantan. Entonces ese embrión va a ser inviable o va a ser desechado. Nosotros creemos que ese embrión es una persona que hay que proteger, que tiene dignidad y que fundamentalmente tiene el derecho a la vida. Yo entiendo que la mujer... ¿Por qué no me hace la misma pregunta que al pastor? Y después a mí. Lo primero que tenemos que hacer es humanizar este tema que estamos tratando. Entonces yo lo primero que pediría es que a cada embrión congelado le pongamos un nombre y tratémoslo como personas. Bueno, nos podemos imaginar algo. Pero no, pero no basta la imaginación. Déjeme ayudarlo. Voy a ayudarlo. Usted no me acepta y yo lo voy a ayudar. Podemos humanizarlo de tal forma que podemos decir que esa hermosísima criatura que nos presentó Marisa Brel está en estos momentos sus hermanitos congelados en embriones. Lo podríamos decir de esa forma. Pongámosles nombre y tratémoslos como personas. Como bien dice el pastor, no digamos solamente estos embriones congelados. Hablemos de José, hablemos de María, hablemos de Felipe, hablemos de Jacinta, que quizás estén allí. ¿Y entonces? Pero además, tengamos en cuenta que no se trata aquí de condenar o de no condenar. El hijo de una violación es un hijo en el que Dios interviene con su acto creador. Nadie llamaría entonces por eso... ¿A usted le parece que en una violación Dios interviene? No me cabe la más mínima duda.
porque si no, no saldría de allí una persona humana. ¿Y quién dice que nosotros no somos hijos de una violación? Porque la violación existe no solo fuera, sino a veces también dentro del matrimonio. Nadie nos garantiza a nosotros que no seamos hijos de una violación. Entonces somos personas humanas y podemos serlos de esta manera. Dios compromete su acto creador porque se toma en serio a las criaturas cuando las personas realizan un acto humano que es capaz de generar la generación de una nueva vida. Pero eso no significa que todos los actos de los cuales se sigan una nueva vida sean un acto bueno. Se tomó mucho tiempo el rabino, pero No, ¿usted coincide con esto? No, es que no puedo dudar de la omnipresencia de Dios. O sea, puede ser de que en muchos casos es otra cosa, no comprendemos la justicia divina, no comprendemos la actuación divina, pero en ningún caso tenemos la capacidad de negar la presencia divina en cada uno de nuestros actos. No, la omnipresencia es un tema. Ahora que realmente esté reconfortado... Si es omnipresente, no lo puede empezar a seleccionar, porque entonces estamos transformándonos en dioses. Sí, con todo respeto e incluso aprecio, ¿no es cierto? Yo tengo que decir que llamar Jacinto a un embrión congelado es lo opuesto de humanizar. Es ridiculizar a esa madre que nos presentó a su hijo. Es todo lo opuesto de humanizar. Yo creo que si uno le quiere poner un nombre, primero habría que ponerle dos nombres, masculino y femenino. ¿José María o María José? Bueno, segundo, habría que, yendo a la cosa extrema, sacarlos a pasear, es decir, tomar el tanque de nitrógeno, lo llevamos a la plaza, los llevamos a pasear. Y que los padres se hagan cargo y decirle, mira, hoy José estuvo bien, no pasó nada, el nivel de nitrógeno está bien. Pero dejando eso de lado, si consideramos al embrión una etapa especial del desarrollo del ser humano que permite ser criopreservado sin que se afecte y se lo hace para darle la oportunidad que en el momento adecuado pueda seguir adelante si es que así Dios lo quiere, que cualquiera de los panelistas me diga dónde se le está faltando el respeto a la dignidad humana de ese embrión. Yo le digo, ¿dónde? Mire, hubo un caso famoso en Estados Unidos, Davis versus Davis, un matrimonio que congeló los embriones y después se divorciaron. Entonces entraron en un litigio legal, como si fueran bienes gananciales, a ver quién se queda. Y hubo tanto conflicto que el juez... Pero no es necesario que haya embriones, bueno, para que ocurra todo bueno, eso, ¿no? Por supuesto. Y el juez mandó destruir los embriones. Ahí yo le digo dónde está el grave perjuicio para los embriones. Son hechos que van a ocurrir siempre, que van a derivar eso. Por eso la ley debería existir para regular país, todo eso. Lamentablemente, y en Latinoamérica no tenemos legislación definida sobre el tema. Si es entre esposos, cuántos embriones se pueden implantar, cuánto tiempo quiero conservar, que es otra falencia que tenemos en Ahora, el si país. está la omnipresencia de Dios, ¿no?, de la que estamos todos de acuerdo, también está al lado de los embriones, que nos preocupamos. La omnipresencia de Dios es exactamente eso, omnipresencia. Yo les voy a leer unas líneas, ¿no es cierto?, de un místico racionalista, que precisamente ve la omnipresencia de Dios en cosas como las que hace el doctor, ¿no? Dice, y en cosas mucho más audaces también. Nuestro místico racionalista dice esto: ayer fue la oveja Dolly, mañana un clon superior. Y algún día nuestro hijo, de genes bien programados, de carne, sangre y amor, chips sublimes y circuitos, dará ese salto sagrado que nos dejará trazados como parte superada de la santa evolución. Dios está en todas partes, en la santa evolución, y lo que hace el doctor es parte de la santa evolución. La santa evolución es permisible judaicamente, hasta violar incluso los preceptos de la Torá de Moisés, solo si se trata de salvar una vida. Y si aquí necesitamos salvar un matrimonio por la angustia que significa la esterilidad, como vemos a través de toda la historia bíblica, desde Sará, nuestra primera matriarca, lo que significa la expectativa de un hijo, hoy en día podemos salvar no solo la vida de ese matrimonio, sino de tantos chicos que están tirados en las calles, muriendo de hambre y que están esperando tener un hogar. Pero Rabino, acá, y me consta este tema, me consta puntualmente, sé que el camino hacia la fertilización asistida es también problemático y es muy costoso, porque es muy costoso, Pascualini, pero sin embargo creo que es más rápido llegar a tener un hijo a través de la fertilización asistida que por adopción. Bueno, entonces trabajemos para eso. Allí hay un trabajo entonces pendiente de la ciencia, porque la ciencia médica no es la única ciencia. Existe la ciencia jurídica, existe la ciencia política,
y en el sistema en el que estamos es posible hacer cambios que hagan más humana la adopción. Yo creo que es muy importante tener en cuenta cuál es... Pero digo, si la ciencia nos permite esto, ¿por qué negarlo? Si Dios es omnipresente, también ha estado, supongo yo que también está cuidando esos embriones. Porque nuestra condición humana nos lleva a buscar siempre lo mejor. Tengamos en cuenta que estamos hablando como meta de lo que estamos... es decir, la generación es la generación de una persona humana. Bien. La única criatura que Dios ha querido por sí misma. Es decir, que nunca puede tener un carácter instrumental. Ni siquiera ante el dolor y la angustia muy grande de padres que no pueden engendrar, la persona humana puede ser entendida como para venir a subsanar ese dolor o ese deseo, porque entonces se nos convertiría el deseo del hijo en algo que no puede ser, que es el derecho al hijo. Hay una gran distancia, discúlpeme que termine mi pensamiento, hay una gran distancia entre el deseo del hijo, que es una expresión de amor, al derecho al hijo, porque de esa manera se tiene derecho sobre las cosas, el derecho al hijo convierte al hijo en un objeto. Y por lo tanto ya nos quedamos sin persona, sin derechos humanos y ¿dónde vamos a parar? Sí, Pascual. En algunos casos la fertilización in vitro no soluciona el problema y la adopción es la única forma. Ahora el tema es cuando se plantean las dos posibilidades. En la consulta hay parejas que no quieren saber nada con la adopción y hay parejas que no quieren saber nada con alternativas como la donación de semen o de óvulos, o viceversa. Es decir, entrometerse en la intimidad y en la libre elección, ahí es donde entra el peligro. Cuando hablamos de religiones, yo creo que cada religión tiene sus fieles y sus seguidores. Yo soy católico, quiero aclarar, y con ellos tienen que dirigirse. Pero cuando hablamos de una sociedad pluralista, el peligro está cuando alguien, ya sea religión o lo que sea, quiere meterse con las libres elecciones dentro de una cosa, de un marco, por supuesto, lógico. No estamos hablando de clonación ni nada por el estilo. Gracias, Pascual. 30 segundos y cerramos el bloque. Vienen las preguntas de los estudiantes. 30 segundos. En el siglo XV, el monje Giordano Bruno dijo que la Tierra giraba en torno del Sol y fue quemado en la hoguera por la Iglesia. En el siglo siguiente, Galileo dijo lo mismo y la Iglesia lo obligó, ¿no es cierto?, a reconocer su error. No lo quemaron. Siglos más tarde, la Iglesia pidió perdón. Estoy seguro que llegará el momento en que la Iglesia pida perdón por esto también. Y que antes no lo quemen a Pascualini, ¿no? Hacemos la pausa y vamos a las consultas, a las preguntas de los estudiantes. Muy bien, llegó el momento de las consultas, vamos a las tribunas. Gracias por estar una vez más en este programa. ¿Y tu consulta? Mi nombre es Eleonora y mi consulta es para el rabino. Mi consulta es la siguiente. A pesar de que la esterilidad es una enfermedad que puede causar problemas de autoestima y problemas psicológicos en quienes la padecen, lo que puede ocasionar muchas veces la desintegración del vínculo conyugal, ¿ustedes siguen priorizando la negación de la inseminación artificial por sobre el vínculo conyugal? No, yo no negué en ningún caso la posibilidad. Dije que es muchísimo más ético la adopción que llegar a manipular por medio de la ciencia lo que está en manos de Dios. Además que creo que si hay amor en la pareja, si hay real amor en la pareja, no debería llegar al punto de caer en este tipo de depresión o de angustia que estás manifestando. Mirá los ejemplos en la historia bíblica, como Abraham estuvo fiel y enamorado de su esposa Sara, a pesar de que el niño nació en la vejez, y tantos otros patriarcas. Así que yo creo que hay un tema de fe muy importante en el... Pero ustedes le permiten a las parejas judías que tomen la decisión con absoluta libertad. Mire, el tema en el judaísmo es que hay diversas corrientes y cada pareja tiene el derecho de seguir según la interpretación de
de la corriente a la que se afilia, pero insistimos en que la intervención de la ciencia debe ser exclusivamente para salvar una vida. Bien. Otra consulta, ¿tu nombre? Sí, mi nombre es Ximena Ciabaglia. ¿Qué estás estudiando? Periodismo en el Círculo de la Prensa. Muy bien. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al sacerdote. Él dijo que la violación seguida de embarazo era un acto humano que generaba vida, bueno o malo, pero que la presencia de Dios estaba. En ese caso, o sea, solamente importa el embrión y la mujer, la humillada que está y psicológicamente afectada, ¿no importa? Sí, importa mucho las tres personas que allí hay. El violador, la mujer violada y la vida engendrada. De los tres hay que cuidar. En el cuidado de la mujer estoy yo muy seguro de que agregar el aborto agrega un dolor más a la mujer. Esa vida engendrada es una vida que tiene un destino de eternidad. Y entonces brindarle las condiciones humanas para que pueda desarrollarse es lo mejor que se puede hacer. Hay 1000 auxilios, desde engendrar, teniendo ese hijo engendrado, darlo a luz, y si no es capaz de llevarlo adelante, darlo en adopción. No nos olvidemos que estamos hablando siempre de la generación de una vida como un acto de amor. En ese caso faltó el amor, más que nunca hay que poner amor para proteger a la mujer violada, para proteger al hijo engendrado, y no nos olvidemos que la adopción, si engendrar una vida es un acto de amor, la adopción es un doble acto de amor. Por otra parte, tenemos una gran confianza, me parece, todos los que compartimos esta mesa con nuestro pensamiento religioso propio, en la libertad. Acá no hablamos de permitirle a las personas o dejarle de permitir lo que tienen que hacer. La persona que hizo su testimonio de vida, el doctor que tiene sus pensamientos sobre la materia, son católicos y han podido decir lo que piensan con toda libertad. Sí, absolutamente. La Iglesia enseña y propone desde su experiencia de la ciencia y de la fe. Bueno, pero de alguna manera, para un católico, no, padre, para un católico no es cierto eso, digamos, para un católico es un peso realmente en el alma que su iglesia le diga eso que hace lo que quieras, pero eso que estás haciendo es una aberración, es un peso en el alma. Pero si se me permite, decir que a la mujer violada se le hace un daño al permitirle abortar es profundamente autoritario. Bien. Quedaba en esa tribuna, sí, tu consulta. Mi nombre es Nicolás Epstein, soy locutor y mi pregunta es para el doctor. Cuando se hacen las inseminaciones artificiales, ¿hay algún rabino o sacerdote presente? Sí, yo quisiera aclarar respecto a eso cuando le escuché hablar al rabino. Nosotros con la religión judía tenemos muy buena relación. Hay un rabino, Elías Meta, que acompaña a todos los pacientes, o sea, a los que siguen la corriente de él, y él se apersona en todos los procedimientos que hacemos y controla absolutamente todo. Es decir, la religión judía es mucho más amplia, como dijo bien el rabino, y hay distintas formas de pensar. Yo hace años, cuando me encontré con un rabino, dije, usted habla completamente diferente que el otro. Y bueno, sí, evidentemente tienen formas de pensar distintas y son respetadas, y eso es algo un poco más amplio, de acuerdo con quien se hable. Bien, bueno, se trata cuestión entonces de encontrar un rabino que vaya aceptando cada cosa. No, lo que pasa es que hay corrientes de interpretación siempre y cuando no vayan a violar los preceptos dados por Moisés. Básicos, los más elementales. Los 613 preceptos de los 5 libros de Moisés. Correcto. Pasamos a la otra tribuna, ¿tu nombre? Lucía. Si mi pregunta era para el señor del Islam, ¿se puede inseminizar a mujeres solteras? No, cuando hablamos de inseminación artificial hablamos siempre dentro del marco del matrimonio. Por eso aclaré de que no se puede utilizar ni semen ni óvulos de terceros ajenos al matrimonio. Bien. Bueno, ¿alguien quiere decir, pastor? Sí, yo quiero terminar el concepto de que no estamos en contra de la ciencia, estamos siempre a favor de la vida, y el pensamiento de la palabra de Dios no cambia. Se habló de Santo Tomás, la Biblia bien clara, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Ese embrión era el embrión de David, era una persona, hay que protegerlo, hay que preservarlo, hay que respetar también el derecho de los matrimonios que no pueden tener hijos, pero siempre considerando al embrión como una persona creada por Dios. Bien,
Sí, quería... Doctor Pascualini, muchísimas gracias por haber participado de este Creencias. Bueno, acá estuvo el debate, un debate abierto, creo que de buen nivel, y con momentos de mucha humanidad cuando tuvimos, justamente ese testimonio de Marisa Abrel. A todos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos aquí, en Creencias, como siempre, con el debate de grandes temas de actualidad a través de este panel de religiosos.